Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a tener la sesión número 10 del curso. Corresponde al tema, a la primera parte del tema número 2, mercados competitivos. En particular vamos a ver cuáles son las condiciones de maximización del beneficio bajo el planteamiento de que las empresas tienen como objetivo la maximización de su beneficio. En la transparencia tenemos un ejemplo del libro que habla sobre la producción de tomate de Jennifer y Jason en la granja de Jennifer y Jason. El precio por unidad de producto, por unidad de producción, son 18 euros. Vamos a considerar que este precio en principio es un precio que es constante, que no cambia en función del volumen de venta de las empresas. En la primera columna tenemos el volumen de producción de la empresa, que en principio parte de 0 hasta 7. Y en la segunda columna tenemos los ingresos de la empresa. Los ingresos de la empresa se obtienen de multiplicar el precio de la empresa, que es 18, por el volumen de producción, Q. Por tanto, cuando la empresa vende 0 en la primera línea, el ingreso va a ser el precio, que es 18 por 0 unidades vendidas, 0. Cuando la empresa vende una unidad de producción, los ingresos de la empresa será el precio multiplicado por el número de unidades producidas, 18 por 1, 18. Cuando las unidades producidas son 2, 18 por 2 son 36, por 3 son 54, 72 y así hasta 126. En la tercera columna tenemos los costes totales de la empresa. En este ejemplo serían para 0 unidades 14, por tanto este sería el coste fijo también de la empresa, 14 unidades monetarias, 14 dólares para el caso del ejemplo del libro. A partir de la primera unidad producida ya la empresa empieza a tener un coste variable positivo y por tanto el coste total sería el coste variable más el coste fijo. El coste fijo son 14, en este caso el coste variable son 16, por tanto el coste total serían 30. Y así sucesivamente hasta 36, 44, 56, 72, 92 y 116. Finalmente, en la cuarta columna lo que tenemos es el beneficio de la empresa como diferencia entre los ingresos y los costes totales de la empresa. En la primera línea, en el caso en que la empresa vende 0, no tiene ingresos, por tanto sus ingresos son 0, pero sí tiene costes, que son sus costes totales. Por tanto, en la primera línea, para un nivel de producción 0, el beneficio de la empresa sería menos 14. Cuando la empresa produce la primera unidad, sus ingresos son 18, como veíamos antes, y sus costes totales 30, por tanto, sus beneficios serían menos 12. A partir de la segunda unidad, la empresa consigue recuperar los costes totales, por tanto, tiene unos ingresos de 36 y unos costes totales de 36 también, sus beneficios son 0. La tercera unidad le genera un beneficio a la empresa de 10, la cuarta 16, la quinta 18 y la sexta 16, otra vez de nuevo. Es decir, que la empresa ha empezado a aumentar su producción, a partir de la segunda unidad empieza a tener beneficios positivos, pero una vez que alcanza la unidad número 5, su beneficio empieza a disminuir. Todavía no sabemos muy bien exactamente por qué, pero lo que podemos prever aquí es que lo que está ocurriendo es que los costes de la empresa están aumentando más rápidamente que sus ingresos y por tanto, a partir de la quinta unidad, a la empresa, si sigue produciendo y sigue vendiendo, los costes que aumentan más rápidamente que los ingresos van a dar lugar a que sus beneficios disminuyan. Por tanto, si el objetivo de la empresa fuera maximizar beneficios, la empresa debería elegir un nivel de producción, y en este caso el nivel de producción que maximiza su beneficio es el nivel de producción Q igual a 5, que le permite a la empresa obtener un beneficio máximo igual a 18. En esta transparencia, de arriba a la izquierda, en el recuadro de color azul, tenemos la definición del ingreso total como el producto entre el precio y Q, la producción. El precio de un producto vamos a considerar que puede ser dependiente de la cantidad. En el ejemplo anterior veíamos que no era así, que era siempre constante, pero esta definición del precio es una definición más general. Esta definición de la función de ingreso total, por tanto, es una definición general, y el precio lo podemos poner dependiente del nivel de producción. A continuación tenemos también la definición del ingreso marginal,
que sería la derivada del ingreso total con respecto a Q. Por tanto, lo que me está diciendo es cómo cambia el ingreso total cuando cambia Q, o lo que es lo mismo, cuánto aumentan los ingresos de la empresa cuando la empresa venda una unidad más. La función de coste marginal, les recuerdo, por definición es la derivada del coste total con respecto a Q, es decir, cómo cambia el coste total cuando cambia Q, o cuánto cuesta a la empresa, cuánto le cuesta a la empresa producir una unidad más. En esta transparencia tenemos algo más de información de cómo se han comportado los costes y cómo se han comportado también los ingresos de la empresa. Vemos que en la segunda columna los costes variables eran 0 cuando el nivel de producción era 0, 16 cuando el nivel de producción era 1, 22 cuando era 2, 30, 42, 58 hasta 110. Sumando a los costes fijos, en la tercera columna tenemos, por tanto, sumando los costes variables a los costes fijos, en la tercera columna tenemos los costes totales. Y en la cuarta columna tenemos el coste marginal, que nos está diciendo cómo ha cambiado el coste total de la empresa cuando ha aumentado el nivel de producción. Este valor del coste marginal lo podemos calcular, como ya saben, analizando cuál es el cambio sobre el coste total de la empresa cuando aumenta la producción, o también lo podemos obtener analizando cómo cambia el coste variable cuando aumenta la producción. Tal como aparece en el ejemplo del libro, los autores del libro lo hacen, calculan el coste marginal analizando cómo ha cambiado el coste total cuando ha cambiado el volumen de producción. Por tanto, la primera unidad le ha añadido al coste total una cantidad que es 30 menos 14, 16 unidades. Es decir, que la producción de la primera unidad le ha costado a la empresa en particular $16. La producción de la segunda unidad le ha costado a la empresa de 30 a 36, $6, ahora ya sin incluir el coste fijo. La producción de la cuarta unidad le ha costado, la producción de la tercera unidad le ha costado a la empresa de 36 a 44, por tanto le ha costado $8. Lo que vemos en este caso es que la empresa, a medida que aumenta la producción, su coste marginal aumenta de 6 a 8, por tanto aumenta en 2, de 8 a 12 aumenta en 4, de 12 a 16 aumenta en 4, y de 16 a 20 aumenta en 4, y de 20 a 24 aumenta en 4. Es decir, su coste marginal aumenta a una tasa constante de 4 a partir de la tercera unidad y por tanto es creciente. Este factor que es creciente, este coste marginal que es creciente continuamente, comparado con los ingresos de la empresa, que son constantes, da lugar que a partir de la unidad número 5, el aumento en los costes marginales de la empresa de 16 a 20 sea ya superior a lo que la empresa puede ingresar. Es decir, cuando la empresa vende la quinta unidad, ingresa por esa unidad $18 y esa unidad le cuesta $16. Es decir, por la quinta unidad la empresa ganó exactamente $2. Por la sexta unidad, la empresa sigue ingresando lo mismo, $18, pero le cuesta 20. Es decir, que la sexta unidad no es rentable ser producida para la empresa porque tiene un coste de producción que es superior al ingreso que genera esa unidad. Exactamente lo mismo ocurre con la séptima. Los costes ya son superiores sustancialmente a los ingresos. Ingresan 18 y le cuesta 24. Por tanto, la séptima unidad tampoco es rentable para la empresa porque tiene unos ingresos que son inferiores a sus costes. Por tanto, hasta la unidad número 5, la empresa siempre ingresó más de lo que costaba producir exactamente esa unidad, salvo la primera, incluyendo el coste fijo. Y es justamente la quinta unidad donde la empresa, por último, consigue una rentabilidad superior al coste y, por tanto, esa es la última unidad que debería producir la empresa si tiene como objetivo maximizar el beneficio. Porque si produce la sexta unidad, con lo que se va a encontrar la empresa es con unos ingresos que son inferiores a los costes y por tanto empezaría a reducir sus beneficios. Gráficamente el ejemplo anterior se traduce en una función de coste marginal que en principio es decreciente y a partir del punto entre 1 y 2 empieza a ser creciente, por tanto puede ser una función de coste marginal que corresponde a una función de producto marginal y una función de producción realista.
donde los rendimientos decrecientes del factor variable no aparecen desde el principio, sino a partir de una determinada cantidad de factor variable contratada. Y por otro lado tenemos también unos ingresos marginales que siempre son constantes para la empresa. Es decir, la empresa siempre que vende una unidad más exactamente ingresa el precio porque su precio nunca cambia. Es decir, la empresa siempre vende las unidades al mismo precio, 18, y eso es exactamente lo que lo que supone el aumento de ingresos de la empresa como consecuencia de la venta de una unidad nueva. Como observamos en el gráfico, todas las unidades que están por debajo de 5 a la izquierda, son unidades que tienen un ingreso marginal, por tanto una variación en el ingreso, un aumento en el ingreso como consecuencia de la venta de una nueva unidad superior a lo que cuesta producir una nueva unidad. Esto lo vemos porque la función de ingreso marginal está por encima de la función de coste marginal. Es a partir del punto E donde lo que cuesta una unidad nueva, que es la función de coste marginal en color naranja un tanto oscuro, es superior a lo que la empresa va a ingresar por cada unidad nueva que vende en la línea en color azul. Por tanto, las unidades a la derecha de 5 no son unidades que sean rentables ni deseables para la empresa, porque son unidades que van a tener un coste que es superior al ingreso marginal. Por tanto, de nuevo, si la empresa quiere maximizar beneficio, lo que debería hacer sería producir hasta el punto donde el ingreso marginal, es decir, lo que ingresa por la última unidad vendida, es igual al coste marginal. Por tanto, el nivel de producción óptimo para la empresa sería el punto Q igual a 5. En esta transparencia podemos recordar cuáles eran las condiciones del óptimo y decíamos que para poder determinar los óptimos, tanto máximo como mínimo de una función cualquiera igual a f de x, en primer lugar sería necesario calcular la derivada e igualar a 0, es decir, buscar los puntos donde las derivadas de la función se hacían 0 y eso nos podía dar lugar bien a un máximo o bien a un mínimo. Y en segundo lugar, si el objetivo era obtener un máximo, lo que teníamos que hacer era volver a derivar por segunda vez la función y comprobar en qué puntos las raíces obtenidas en la derivada anterior daban lugar a una segunda derivada que fuera menor que 0. Siguiendo el planteamiento de la transparencia anterior, si nuestro objetivo es buscar cuál es el nivel de producción de la empresa que maximiza su beneficio, lo que tenemos que hacer, por tanto, es derivar, en primer lugar, la función de beneficio e igualarla a 0, como tenemos en la transparencia. Y esto sería la derivada de pi con respecto a q, que es la diferencia, que es la derivada del ingreso total menos el coste total con respecto a q. En este caso, la q, el asterisco, indica que estamos aproximando, estamos determinando cuál es el nivel óptimo de q, por eso es q asterisco. Por tanto, sería la derivada del ingreso total menos el coste total con respecto a q. Cuando tenemos una derivada, una suma o una resta derivada, como tenemos aquí, podemos desagregar en dos componentes, por tanto nos quedaría la derivada del ingreso total con respecto a q menos la derivada del coste total con respecto a q. Como ya veíamos antes, la derivada del ingreso total lo que nos está definiendo es cómo cambia el ingreso total cuando cambia Q o cuánto aumenta el ingreso de la empresa cuando se vende una unidad más, y eso es el concepto de ingreso marginal. Y la derivada del coste total ya sabemos que es el coste marginal, por tanto, cuánto aumenta el coste total cuando se produce una unidad más. La condición, por tanto, de optimización, la condición de óptimo, se produce cuando el ingreso marginal menos el coste marginal es igual a 0, y simplemente operando y poniendo el coste marginal en el segundo término, lo que tenemos es que la condición de óptimo de máximo beneficio se produce donde el ingreso marginal de la empresa es igual al coste marginal, y eso coincide con lo que teníamos gráficamente dos transparencias anteriores.
Ahora bien, como veíamos en la transparencia del sendero, para garantizar que lo que tenemos es un máximo en la función, además también debemos volver a derivar de nuevo, en este caso la función de beneficio, y comprobar que en los puntos que nos han dado de la primera derivada, los puntos raíces óptimos de la primera, candidatos óptimos de la primera derivada, se cumple que en la segunda derivada van a ser menores que cero. Por tanto, tal como lo tenemos aquí planteado en la transferencia, lo que hay que hacer es volver a derivar de nuevo la derivada que habíamos obtenido anteriormente de la función de beneficio con respecto a q. Esta derivada tenemos que volver a derivarla con respecto a q de nuevo. Y por tanto, el resultado que habíamos obtenido de la derivada anterior era que el ingreso marginal era menor que menos el coste marginal. Ese era el resultado de la primera derivada. Y este resultado es el que tenemos que volver a derivar. Por tanto, tenemos que derivar el ingreso marginal con respecto a Q menos el coste marginal con respecto a Q, simplemente operando. Y esto es lo que tenemos que comprobar que sea menor que cero. O lo que es lo mismo, pasando la derivada del coste marginal al segundo término, la condición que se debe dar para que haya un máximo es que la derivada del ingreso marginal sea menor que la derivada del coste marginal. Gráficamente, esto significa que la función de coste marginal debe tener una pendiente que es menor que la del coste marginal, y en el gráfico lo vemos que esto se cumple porque la pendiente del coste marginal es positiva, mientras que la derivada o la pendiente del ingreso marginal es cero. Visualmente lo podemos ver porque los candidatos a óptimo serán óptimos de maximización de beneficio en los puntos donde la función de coste marginal corte por debajo de la función de ingreso marginal.